Então, eu queria dar boas-vindas a todos, Andrea agradecer está a dando presença de vocês, las buenas noches a agradecer todos, a bienvenidas. Denise, que topou fazer esse estudo pela terceira vez, Agradecer a Denise e que é que uma inicia excelente este estudiosa do estudio tema, por e tercera vez. a Lina, por topar ser a nossa tradutora e a gente poder abrir essa oportunidade para o espanhol. Y me agradece a mí también de traducir a español. Eu vou ligar a gravação, tá, gente? Para as pessoas que não podem estar aqui ao vivo. Y ahora Andrea va a comenzar la E eu grabación. passo a palavra para o Denis. Obrigada, Denis, por tudo. Y pasa la palabra para Denise. Andrea, obrigado pelo convite, a Ligmincha. Gracias, Andrea. Recording in Por la progress. invitación. América do Sul, A Ligmincha, América del Sur. todo Ligmincha aí sobre as bênçãos A todo Ligmincha, de Wangyal Rinpoche. con todas las bendiciones de Tenzin Wangyal Rinpoche. A atenção é a terceira Y vez como dijo Andrea, es la tercera vez que hacemos el ciclo tibetanos do del sonho e estudio do de los sono. yogas del dormir y del sueño. Estos yogas tibetanos Maior de están dentro de prática una perspectiva mayor de prácticas espirituales que nosotros llamamos el Tantra Madre. El Tantra Madre está en el contexto de estas prácticas tibetanas y está ligado directamente a una de las tradiciones llamada Yundrung Bon, una tradición búdica tibetana que antecede a la llegada del budismo al Tíbet. Y como dice nuestro profesor, que llama la atención que desde que el Yundrung Bon y el budismo se encuentran en el Tíbet, influencia a outra, de modo que un tipo de conocimiento influencia al otro. El budismo toma características del Bon y el Bon recibe las influencias del budismo. Duas tradições e elas mutuamente Encontrándose las dos tradiciones y mutuamente influenciándose. Las prácticas de los yogas del sueño y del dormir que vamos a practicar están en el contexto de una tradición que remonta a 18.000 años en el Tíbet y que fue comenzada por un Buda llamado Tompa Cherra. Es en ese contexto que se dan los yogas del sueño y del dormir. Y en el contexto de la tradición del Tantra Madre. Está organizado en 6 yogas: sueño, dormir, bardo, yod, powa y tumo. do bom, El Tantra Mae del Bon se organiza en 6 yogas y de esas 6 vamos a trabajar 2, del sueño y del dormir. ¿Qué diferencia cada uno de estos 6 yogas? Todos son caminos para llegar a la iluminación. Cada uno nos encamina por medio de la práctica espiritual, de la práctica corporal, de la secuencia de enseñamientos, prácticas, a la iluminación propiamente dicha. Los yogas del sueño es un camino que comienza por el desenvolvimiento de lo que llamamos sueños lúcidos, y a partir de los sueños lúcidos comenzamos a hacer la experiencia directa de la práctica espiritual en el sueño, y con esa experiencia directa nosotros nos vamos encaminando para la experiencia concreta de la iluminación. Entonces, Tenzin Wangyal Rinpoche, cuando él trae los yogas del sueño, él organiza la práctica, organiza la experiencia de los enseñamientos exactamente para que en las yogas del sueño
podamos llegar a la iluminación. Ahí se está cortando un poquito el sonido, perdón. Muchas veces confundimos yoga de los sueños con sueño lúcido. Sueño lúcido dentro de la práctica espiritual de los yogas del sueño es un camino. O sea, pasamos por los sueños lúcidos. Pasamos por la experiencia de la lucidez en el sueño, pero no es nuestro objetivo, menos nuestro objetivo final. Nosotros vivimos esa experiencia, pero a la vez está en la superación del sueño lúcido, la experiencia directa de la iluminación, la experiencia directa de la práctica, del reconocimiento de la budeidad de nuestra naturaleza búdica, también en el sueño. El yoga del dormir usa el proceso de dormir también para reconocer de la propia naturaleza, de la propia budeidad que cada uno de nosotros somos. Las enseñanzas dicen que la budeidad, Buda que cada uno de nosotros es como el ojo en la semilla de sésamo, el aceite. Cuando nosotros exprimimos el aceite, en la semilla, ese aceite aparece. Está siempre ahí, pero solo al exprimirlo aparece. Las enseñanzas dicen que la budeidad, que el reconocimiento de la naturaleza búdica de cada uno, es como el oro que cae en un mar de barro. El oro va a estar siempre ahí. Y cuando lo encontramos puede estar muy sucio. Y la práctica espiritual, en los yogas del sueño y del dormir, en la práctica de Powa, de Tumo, de Bardo, ellas tienen una función en su proceso que es limpiar esa lama que está alrededor del oro. Es exprimir esa semilla de sésamo para que aparezca ese aceite. Eso que ya está pueda surgir, manifestarse. El proceso de la práctica del camino espiritual tiene una función muy clara, que es permitir que aquello que siempre estuvo ahí sea reconocido por nosotros. ¿Cómo se da ese reconocimiento de ese Buda que somos? Él se da en la medida que conseguimos purificarnos, por así decir, o conseguimos romper con ese barro, ese fango, de esa pepita de oro que cayó, o que conseguimos exprimir esa semilla de sésamo para que surja el óleo, esa primera semilla, ese limpiar esa lama, está asociado directamente al proceso que cada uno de nosotros hace en su camino espiritual de reconocer la budeidad superando la ignorancia. Entonces, cuando nosotros hablamos de la budeidad, del camino espiritual, del camino búdico, estamos básicamente deparando directamente con los venenos que nuestra mente creó, que nuestra mente desenvolvió, que nosotros desenvolvimos y que no nos permiten reconocer la budeidad. Y esos venenos, uno de ellos es la ignorancia.
La ignorancia genera el apego y la aversión, y los tres generan los trazos kármicos. Y a partir de ahora, en este estudio que vamos a hacer del yoga de los sueños y del dormir, vamos a estar muy atentos a esos venenos. Vamos a hablar de ellos, los vamos a mirar, los distintos aspectos de la ignorancia, de apego e raiva, del orgulho apego y de la rabia, del orgullo y la envidia, y ver cómo todo eso va construyendo en nosotros trazos kármicos. Y son esos trazos kármicos los que no nos permiten ver, reconocer el Buda que cada uno de nosotros somos. Yogas del sueño, yoga del dormir, tratan objetivamente de una práctica, de un camino espiritual. Esa práctica, yoga de los sueños, yoga del dormir, son completas. ¿Qué quiere decir eso? Dentro de la tradición tibetana, quiere decir que durante... Ahí, no entendí. Vamos a tener acceso a los sutras, tendremos la experiencia del Tantra con las visualizaciones, con todo el proceso devocional del Tantra y subjetivamente al final de la práctica, nosotros nos conectaremos directamente al tercer nivel de enseñamientos, que es el Dzogchen. Entonces, Tenzin Wangyal Rinpoche, dentro de la experiencia de él va a hacer todo ese camino pasando por el Sutra, por el Tantra y llegando, culminando con el Dzogchen. Es importante decir, porque aquí tenemos practicantes en este grupo de varias tradiciones, no solo de Yun Gong, y en algunas otras tradiciones la práctica del Dzogchen no es abierta, como en el Yun Drumpo. Entonces es muy importante que dentro de cada práctica, cada uno siga a su profesor, sus instrucciones. En ese contexto, que es el contexto, en este que es el del Yun Drumpo, con las bendiciones de Tenzin Wangyal Rinpoche, vamos a entrar a los 3 niveles de enseñamiento en todo el recorrido del aprendizaje de estos yogas. Algo más, tenemos la primera traducción al portugués de los yogas del sueño y del dormir. Ese libro ya está agotado para la venta. Decimos con Andrea que nosotros somos los culpables porque tanto fueron practicando y comprando los libros. Y durante la pandemia, Rinpoche lo reorganiza y lo vuelve a escribir, siendo publicado al final del año pasado en una nueva edición que está en inglés, todavía no está traducida, y es el libro que nosotros vamos a estudiar. Entonces, mucho más de que un estudio, este grupo tiene como objetivo hacer lo que Rinpoche más nos insiste, que todos tengamos acceso a los enseñamientos, practiquemos y tengamos experiencias directas. Esas 3 etapas componen el proceso del yoga del sueño y del dormir. No es solo un grupo de estudio que se reúne una vez por semana a leer un texto. Es un grupo de estudio que se reúne una vez por semana para una lectura espiritual. Y esa lectura espiritual
como, como enseñanza de un ser iluminado, como nuestro profesor, nos conduce a una experiencia práctica, a la realización de los yogas del sueño y del dormir, que produce la experiencia directa de la iluminación. Ese es el camino de nuestro grupo de estudio. Entonces, no estamos hablando de cualquier libro, no estamos hablando de cualquier obra, estamos hablando de una lectura espiritual. Y como lectura espiritual, como construcción de un proceso dentro de una práctica espiritual, nosotros no nos aproximamos de los yogas del sueño y el dormir como quien lee cualquier libro. Nosotros nos aproximamos al texto de estos yogas como quien encontró un tesoro, como quien encontró la cosa más importante para la realización, para la iluminación en esta vida. Nos aproximamos como quien se aproxima a las palabras o para escuchar las palabras proferidas por la boca de Buda, de los Budas, de los seres iluminados. Entonces este no es cualquier texto, es un texto espiritual, no es cualquier libro. Es un libro que para nosotros es la propia presencia de la palabra de Buda. Entonces nos aproximamos con devoción. Y ese es un punto muy importante dentro de las prácticas tibetanas. No son cualquiera yogas los del sueño y del dormir, son tibetanos. Y dentro de las prácticas tibetanas, el camino del Tantrayana, del mantra secreto, que es este camino, la devoción es un punto central. Yo sé que estoy trayendo mucha información por ser un primer encuentro, pero bueno, estamos haciendo las bases. La realización de los yogas del sueño y el dormir presupone el desenvolvimiento de la devoción. Presupone que nosotros tenemos devoción por nuestro profesor, que tenemos devoción por el texto que estamos leyendo. Devoción para nosotros en la lectura espiritual, ella hace con que ese texto, ese libro, sea algo muy superior a lo que es. Entonces, este texto para nosotros tiene que ser visto, comprendido como una referencia de existencia. Como está mencionando un instrumento de labranza, una horquilla, que es tan importante para el agricultor, para su sobrevivencia, es su herramienta de trabajo cada día para preparar el alimento. Entonces, en la comparación, tener este texto es también comparado con tener el pañal de un bebé. Ese pañal, pues limpio, sucio, es como un símbolo de vida. Entonces nos aproximamos a este texto como quien se aproxima a algo que tiene vida, que tiene existencia, y por eso nos surge la devoción. Este es un punto muy importante. Nos aproximamos a Tenzin Wangyal Rinpoche como si nos aproximamos a Buda, a un ser iluminado, a alguien a quien nosotros
ofrecemos nuestra mente y confiando en él, confiando en la tradición, confiando en todos los seres iluminados del linaje, nosotros sabemos que él nos conducirá en el camino de la iluminación. ¿Qué diferencia entonces estos yogas tibetanos? La perspectiva del profesor, la perspectiva del lama y la perspectiva nuestra de devoción al profesor, devoción al lama, de confianza de que él nos llevará, nos conducirá por ese camino. Entonces, devoción a Tenzin Wangyal Rinpoche, devoción al texto, la devoción a las prácticas, la confianza en las prácticas nos conducen dentro de los yogas del sueño y del dormir. ¿Y por qué esto es tan importante? Tanto en los yogas del sueño y del dormir como en el bardo, la conexión con el profesor es muy importante, porque en algunos momentos nosotros no sabemos para dónde ir, no sabemos qué hacer. En la vida a veces no sabemos, no sabemos qué hacer. Y con devoción nosotros recurrimos al profesor y él nos da el camino. Las prácticas tibetanas se diferencian de muchas otras prácticas en este proceso relacionado al contexto espiritual, principalmente en la dirección a la iluminación por el hecho de confiar en nuestro profesor, de confiarnos en aquel que ya recorrió ese camino. Y nosotros tenemos la gracia, la alegría en las prácticas tantrayana, tibetana. El profesor es nuestro guía. Y si estamos, de repente tenemos un profesor que ya recorrió el camino y que tiene un atajo. La devoción nos asegura el atajo. La devoción nos asegura acelerar el camino y llegar antes. Por eso nosotros seguimos las prácticas. Por eso hacemos todo lo que viene con las instrucciones. Exactamente para que tengamos acceso a ese atajo. Hay caminos espirituales que son más racionales. Vamos racionalmente comprendiendo qué es el recorrido, qué es la iluminación. Y muchas veces yo tengo un profesor de otra tradición que dice que es como el ejemplo de cuando tenemos ictericia y vemos todo amarillo. Y alguien nos va instruyendo racionalmente diciendo que determinada cosa es roja, pero nosotros la estamos viendo amarilla. La práctica tibetana, en esa práctica el profesor tiene el atajo. Él sabe que eso es rojo y nos dice, confía que eso es rojo, aunque lo veas como amarillo. Si no tuviéramos confianza en el profesor y en el texto, nosotros, o sea, de esa manera vamos a comprender mucho más rápido. Vamos a usar entonces este libro que están en inglés. Algunas son del texto anterior, de la edición anterior. Entonces, podemos disponibilizar el texto anterior porque algunas partes no cambiaron y como eso está en portugués, podemos acceder al material en portugués. Pero yo comencé haciendo toda esta introducción para que nosotros leamos
algunas partes, comentemos, podemos hacer alguna práctica al final, pero para que nosotros todos nos situemos, que situemos esta discusión en la presentación del libro, en la versión en inglés. Esa presentación que yo voy a disponibilizar aquí, bueno, ahí está el texto en portugués. Perfeito. Essa tradução, Esta traducción, esta presentación para esta nueva edición publicada el año pasado, fue escrita por su santidad el Dalai Lama. El Dalai Lama hizo la presentación del texto de Tenzin Wangyal Rinpoche. Cuando nosotros hablamos de las tradiciones tibetanas, hablamos de 4 tradiciones budistas: Vilupa, Kayu, Sakya, Nyingmapa. Esas son las 4 tradicionales. Y el Bom, que el Dalai Lama reconoce y la tradición tibetana reconocen como la 5ª tradición búdica. Y un poquito, el Bom se torna influencia el Bon el budismo y el budismo el Bom, constituyendo una de las tradiciones tibetanas. El budismo tiene 2600 años, el Bom 18.000 años. Entonces, dice el Dalai Lama que nuestro profesor es un geshe del Yundrum Bom. Geshe, en la tradición tibetana Bom, es un doctor, equivalente a doctor en Occidente. Él escribió el libro titulado Los yogas de los sueños y el dormir. Me regocijo por tener este libro traducido para muchos idiomas, introduciendo este tema en muchos países, principalmente en Occidente, como el Dharma tibetano. Está asumiendo nuevas formas en varios países occidentales. Es muy importante que esos países se concentren en la forma, tradición y costumbre adecuada de unir el estudio y la práctica con el fin de establecer excelentes oportunidades para enseñar y aprender el Dharma. El Dalai Lama llama como la forma de los enseñamientos de budismo tibetano está siendo traída hacia Occidente. Llama la atención de la importancia de este libro. Y ya en los otros grupos en los que hablamos de estos yogas, decíamos que este texto, especialmente los yogas del sueño, Rinpoche nos da un curso completo sobre la tradición tibetana. Entonces, en esa trayectoria vamos a entender todo de una manera general, pero vamos a ir entrando en cada detalle, cada práctica, vamos experimentando todo lo que es propuesto. Y el Dalai Lama llama la atención, dice que está la necesidad de que en Occidente entendamos este proceso que se da en Tíbet. Y es necesario que nosotros unamos el estudio a la práctica, que una la enseñanza a la práctica, para que podamos así hacer las experiencias directas de iluminación y que de este modo se establezcan las oportunidades para enseñar y aprender el Dharma. Hay una necesidad
especial de presentar que fundamenten camino y fruto, la visión, la meditación, la conducta que aparece en los textos PON. Vamos a discutir los elementos del camino, el fruto, la meditación, visión, la conducta. Todo va apareciendo en la medida en que nosotros vamos a ir estudiando y desenvolviendo las prácticas del yoga, del sueño y del dormir. Y que estas enseñanzas sirvan de soporte para los enseñamientos PON y que muchos beneficios surjan para muchas personas. Quizá todos nosotros aquí poseamos las experiencias de los yogas del sueño y del dormir, que podamos experimentar efectivamente esas esas luces, esos momentos de reconocer la naturaleza de la mente, sentir y percibir la budeidad, la naturaleza búdica en cada fenómeno donde ella se da, cómo ella surge y cómo ella se manifiesta. Entonces, el texto comienza con esta presentación que ahí Denise está mostrando y con la firma de su santidad, el Dalai Lama. Bueno, a mí me gustaría ahora ver si hay algún comentario, alguna pregunta, de manera muy libre. Quien quiere comentar o preguntar, puede hacerlo, abriendo su micrófono. Bueno, acá en el chat alguien dice que soy de Argentina, Laura. Los demás son en portugués. ¿Alguien más? Vamos ver. Tem o Pietro e a Ana e o Paulo que levantaram a mão. Perfeito, vamos lá, vamos na sequência aqui, vamos ouvi-los. Talvez se você tirar o texto, Denis, você consiga observar as pessoas aí com a mão levantada. Isso. Sim, sim. Bueno, ahí están sacando el texto. Y alguien preguntó, Pietro. Dice, buenas noches, gracias por la oportunidad. Y pregunta, ¿vamos a tener instrucciones de cómo meditar de forma correcta? De modo que eso facilite el estudio del libro. Contesta, Do sono, Denis. ele passa por meditação formal. El yoga de los Então, sueños dentro, y del dormir assim que a gente passa iniciar, e na medida que for meditación. En la medida que vamos leyendo, vamos a ir recibiendo las instrucciones en el texto. Vamos a entender que es, por ejemplo, refugio, Guru Yoga, la práctica de Shiné y las prácticas de visualización. Visualización de chakras, visualización de deidades, Guru Yoga. Entonces, todo eso lo vamos a recibir y vamos a tener las experiencias a lo largo del estudio. Muy importante en todo eso es que vamos a hacer prácticas de canales. Vamos a comenzar luego a conversar un poquito sobre las 9 respiraciones purificadoras que están en el contexto del Yun Drumpong y que tienen una función, como el Salum, de purificar nuestros canales para poder desenvolver esas prácticas. Entonces, sí, en este camino as instruções e praticaremos em grupo.
O túmulo vai Ahí se entrar. cortó, perdón. Não. Pietro pregunta acerca de Tumo. Denis dice que no, que Tumo tiene instrucciones específicas, que hay retiros especiales para Tumo. Y en este grupo Nós vamos falar muito sobre Tumo por conta vamos de a practicar. Vamos a hablar de Tumo porque el tema de canales y chakras es un tema común, pero no es que vamos a practicarlo. Gracias. Boa noite, muito obrigado por nos receber aqui. Nós Paulo estamos dice buenas noches, muchas gracias aprendendo, né, por sobre todas recibirnos. essas tradições riquíssimas Estamos búdicas. aprendiendo. Isso começou com a pandemia que, por um lado, fechou muitas portas, mas abriu outras El tantas. aprendizaje E ouvindo a comenzó con la pandemia, apresentação, e evidentemente volviendo a su a gente presentación. já tem um grande respeito pelo Geshe. Tenemos un gran respeto Porém, me parece por que seria Geshe interessante Tenzin ter Wanchen mais claro, você falou da devoção, né? A gente ter y pienso que sería interesante para tener más claro o que você espera de nós eh, como iniciantes ou qué se a gente cuáles serían los requisitos o qué preparação antes de usted se precisa de aprofundar nosotros. nesse aprendizado. Está un Perfeito. Paulo, o cortado el sonido. forma com que o Rinpoche apresenta e nos oferece os Bueno, yogas do sonho e dice do sono, Denis dentro que desse la processo, forma en que Rinpoche desse nos caminho que a presenta gente vai los fazer yogas aqui, del sueño y dormir, y dentro de este camino vamos a vivir partes preliminares y la práctica en sí. Entonces, todo lo que sea necesario para la realización de los yogas del sueño y el dormir estarán disponibles en este estudio y en este grupo de prácticas. é muito importante a gente já ter em mente que a gente não está falando de Es importante decir que no estamos hablando de un proceso iluminação rápido, ou as experiências da no vamos iluminação a em três alcanzar en 3 clases ni las experiencias ni la iluminación. nós estamos No seguindo estamos prometiendo nada. e seguindo aquilo que Tenzin Wangyal Rinpoche nos aponta. E que muitos que já fizeram Muchos de los que ya hicieron el camino, las prácticas de yogas del sueño y del dormir, riquíssimas, né, de lucidez no sonho, de prática durante o sonho, e viveram perdón, los que ya hicieron las prácticas y vivieron lo que está dispuesto y presentado. O sea, el propio texto, el propio estudio en sí es completo y nos va a llevar y encaminar a las experiencias. La edición que ya está traducida la vamos a disponibilizar y aquí en el grupo voy trayendo lo nuevo. Entonces, todo lo que va a ser ofrecido, todo lo necesario va a ser ofrecido a lo largo del estudio. Es largo, nos vamos a encontrar muchas veces. Es muy importante que en esta jornada nosotros hagamos de los yogas del sueño y del dormir nuestra práctica espiritual. Vamos a pasar a la práctica de refugio, práctica de yoga, las 9 respiraciones. Vamos siguiendo ese camino, los test de realidad, todo lo que vamos viviendo en esta jornada, en este camino, como practicante. Por gentileza, se acaso eu Por estou favor, submetido a tratamiento si psiquiátrico, yo preciso tomar estoy medicamento, bajo un tratamiento coisa assim, psiquiátrico, por isso ejemplo, tomando medicamentos para prática do yoga dos sonhos? eso es un obstáculo para la práctica de o yoga del Rinpoche sueño. ele nos apresenta 4, não Rinpoche empecilhos, mas no habla de obstáculos o impedimentos. Cuando dormimos essa é uma no dificuldade, mas tenemos sueños, ahí es una dificultad, leva à superação dela. pero que la propia práctica nos lleva a superar.
Rinpoche va a colocar él 4 grandes obstáculos en la realización de los yogas del sueño y dormir. Voy a entrar en uno de esos puntos. ¿Qué es lo que puede interferir en nuestra práctica espiritual para los yogas del sueño y el dormir? La confusión mental, nuestra salud física, que nuestros canales no están fluyendo, no están claros, entonces no fluye la energía. Sea prana, ki, nosotros llamamos lung, que es la energía fluyendo en los canales. Hoy vamos a hacer una práctica para entrar en ese contexto. Y también los espíritus locales. El Bon es una tradición chamánica, entonces nosotros tenemos las influencias de los espíritus locales, seres que habitan los lugares en donde nosotros habitamos, que los habitan desde mucho antes que nosotros, y entonces eso nos influye, o sea, nuestra acción causó daño a ellos, porque contaminamos el aire, tiramos abajo los bosques, creamos una inestabilidad, y entonces hay prácticas que nosotros vamos a hacer que pacifican esas energías. Y hacemos de nuestro espacio, el espacio en que dormimos, un espacio sagrado para que todo eso, y para que nuestra práctica pueda mejorar. No hay un impedimento si tú sueñas. Y mismo si no llegas a soñar, existen las prácticas para que surjan los sueños. Es muy importante en estos yogas para que podamos soñar, precisamos dormir. Estamos en una sociedad en la que dormimos poco, no valorizamos el sueño ni los sueños. Y entonces, al dormir menos de lo que deberíamos, a veces no tenemos las condiciones necesarias para la práctica, porque es un punto importante dormir lo suficiente. Muito obrigado. ¿Está bien? Gracias. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿O podemos seguir? Entonces, vamos a hacer una pequeña práctica. Hoy vamos a iniciar esa práctica que en las prácticas tibetanas nosotros llamamos, principalmente en aquellas ligadas al Buda, de 9 respiraciones purificadoras. ¿Por qué comenzamos con estas 9 respiraciones? Estamos hablando de una práctica de un Rinpoche chamánica que vincula todo nuestro ser a la práctica espiritual. Muchas veces cuando nosotros hablamos de práctica espiritual, nosotros cuando hablamos de las prácticas, creamos como occidentales prácticas catafáticas. ¿Qué es lo que quiere decir? Es racional. Nosotros hablamos mucho. Y cuando hablamos de una teología occidental, precisamos hablar, explicar, comprobar, tiene una serie de elementos. Cuando miramos para Oriente, Oriente es apofático, habla menos. Y delante de lo sagrado, nos silenciamos, contemplamos. No nos preocupamos tanto en explicar, sino que simplemente
estamos ahí, sentimos, experimentamos. sintiendo, experimentando. Quando nós falamos Cuando de nosotros novas hablamos respirações de purificadoras, nuevas nós respiraciones nos purificadoras, a nos experiência vamos da a conectar meditação a la em experiencia de la relação ao meditación corpo, en em relación a relação nuestro aos cuerpo, canais, en relación a los canales, que basicamente são três, que dos básicamente quais nós vamos son falar. 3. Quem já fez acupuntura, Quien ya de hizo alguma acupuntura forma, já de experimentou um alguna pouco forma, isso, o que ya são os experimentó un canais poco onde a esto, energia flui, que son los né? canales donde la O energía fluye. acupunturista vai lá e aplica El algumas agulhas, acupunturista nós va, dizemos aplica nas algunas tradições agujas. tibetanas que nós temos Nosotros em cada decimos ensinamento, pode en las divergir um tradiciones pouquinho, tibetanas, mas que nós temos aunque 72.000 canais. divergen un poquito, más o menos serían unos 72.000 canales. Há um canal Y que 3 central son los principales. que começa a Hay un 4 canal central dedos que abaixo do comienza umbigo a 4 dedos debajo del e ombligo, sobe seguindo a coluna vertebral sube e se abre siguiendo la columna na vertebral cabeça. y se abre en la cima de la cabeza. Esse canal nós chamamos Ese de canal una. nosotros Sua llamamos cor de é azul. una Então, y el color visualize es azul. dentro do seu corpo Entonces visualiza esse canal. en tu cuerpo ese canal Para que nós possamos visualizar de forma para que adequada, nosotros podamos muitos de visualizar nós de estamos forma sentados adecuada. agora numa cadeira, daqui a pouco a gente vai para um Algunos sofá, a gente estamos vai viver sentando en exercícios silla, ya sentados, iremos para un almohadón. mantemos nossa coluna ereta, Lo importante es perfeitamente mantener la columna perfectamente derecha. e visualizamos então que esse canal Y começa visualizamos 4 dedos abaixo do que ese umbigo, canal sobe comienza seguindo 4 a dedos coluna debajo del vertebral ombligo, e se siguiendo abre la columna no vertebral topo da cabeça. y abriéndose en la coronilla. Sinta o canal, sinta a presença. Sentimos el canal, sentimos su presencia. Nós falamos muito em visualizar. Hablamos mucho en visualizar. Visualizar é reconhecer que ele está lá. Visualizar es reconocer que el Então, canal sinta a presença desse canal central es la presencia de cor azul. de ese canal central de color azul. À nossa esquerda, A nuestra izquierda, iniciando em nossa narina esquerda, empezando en nuestra narina izquierda, pasando por detrás de los ojos y descendiendo paralelamente al canal central, hay un canal de color rojo que se conecta 4 dedos abajo del ombligo al canal de color azul. Esse canal de cor Canal vermelha de color rojo está asociado a toda nuestra energía femenina, asociado al veneno del apego. O canal central de cor azul El canal central de color da azul ignorância. está asociado al veneno de la Lembra quando a gente ignorancia. falava do ouro que Cuando cai no hablábamos barro del oro que cae en el barro e que ele precisa ser y que purificado precisa ser nas purificado, práticas bom, en las como nós prácticas somos Bon, vinculados à natureza, como a nosotros nossa estamos mente é uma vinculados mente que a la está totalmente naturaleza desconectado do corpo, y nuestra mente no ela está está conectada del cuerpo, aos canais. E sino o que está canal conectada central vinculado a los ao canales. veneno da ignorância. El canal O central canal está de vinculado cor a la vermelha ignorancia. à esquerda, El canal a la izquierda ao veneno de do color rojo, apego. vinculado al veneno Nós del dizemos apego. que, como nós não Nosotros decimos reconhecemos a que nossa como natureza nosotros no búdica, reconocemos nós não la naturaleza búdica, reconhecemos todos os fenômenos como no puros. reconocemos todos los E ao fenómenos não como puros. reconhecer todos os fenômenos Y al no como puros, reconocer los como fenómenos como budeidade, puros, como manifestação budeidad, búdica, como manifestación nós búdica, criamos nosotros
creamos identidad. Paso a hacer algo, paso a gustar de alguna cosa, disgustar de Tem a ver com otra. aquilo que eu El gosto. apego tiene que ver con lo que a mí me gusta. Aquilo que eu não gosto, eu Yo crio creo al apego. Lo que no elemento me gusta lo llamo aversión. Y el elemento máximo de aversión es la rabia. El canal azul, el canal central de color azul, es el ligado al veneno de la ignorancia. El rojo, a la izquierda, ligado al veneno del apego. Y el canal de la derecha nace en la narina derecha, que sigue detrás de los ojos, desciende lateralmente en paralelo al canal central y se conecta a 4 dedos abajo del ombligo al canal central. Ese canal es de color blanco, Roma, llamado de Roma, ligado a y está ligado a energía masculina mais denso enquanto veneno, a raiva. y su modo más denso es la rabia. Entonces, visualizamos nuestro cuerpo y también los 3 canales. A la izquierda el canal rojo, el apego, el canal de la derecha ligado a la rabia. ¿Cómo vamos a hacer las respiraciones? Extendemos la mano derecha y colocamos el dedo pulgar en la base del dedo anular, haciendo ese mudra. Apretamos un poquito la base del dedo anular. Las tradiciones Energia tibetanas negativa de obstruções nos chegam por esse dedo. É como se aqui existisse um canal ay, no que pode escucho bien. Dicen que hay un canal que puede obstruir en el dedo anular la energía benéfica a nuestro cuerpo. Entonces vamos a presionar la base del dedo anular e iniciamos tapando la narina derecha. Inspiramos. Visualizamos cómo el aire sube por el canal rojo hasta los 4 dedos abajo del ombligo y toma como camino el canal blanco y lleva en ese proceso todo el aspecto de la rabia, de los venenos ligados a la rabia. Entonces tapamos la narina izquierda y soltamos todo ese aire y toda esa rabia son liberadas en la exhalación. Una vez más. Una vez más. Tapamos a narina esquerda e Tapamos ahora la narina izquierda. Inspiramos por la derecha 3 veces, liberando todo el veneno del apego por la narina izquierda. Guardece
lateralmente, vai até 4 El dedos aire abaixo do desciende umbigo, hasta sobe 4 pela dedos. narina Y vermelha sube e é liberado. por el canal rojo y es liberado. Mais uma vez. Una vez más. Mais uma vez. Muy bien. Por fim, nós vamos visualizar que o ar Por entra fin, vamos a pelas visualizar duas narinas, que el aire entra por las dos narinas, pela narina vermelha e pela narina branca até 4 dedos abaixo do umbigo sigue, e sobe sube pelo y canal baja central, hasta debajo del ombligo y sube por el canal central. o lung, que é o ar. Os Vamos a canais nós vamos sentir chamar de tsa. Então, nós vamos sentir o lung, canales, se o ar, llaman xa. saindo pelo topo da nossa Vamos cabeça. a sentir el aire, el lung, saliendo por la cima de nuestra cabeza. Respiramos por ambas narinas y luego el aire sube por el canal central y es liberado por la parte alta de la cabeza. Exatamente para que o ar, obviamente, ele não Mantenemos la nariz mas nós precisamos y la voz. sentir essa energia do lung saindo pelo topo da cabeça. Por 3 vezes. O ar desce pelos canais laterais, vai até 4 dedos abaixo do umbigo, sobe pelo canal central e é liberado pelo topo da Sube por el cabeça. canal central y es liberado por la coronilla. Mais uma vez. Una vez más. Nós começamos a ter, assim, contato Nosotros comenzamos a tener así contacto con de las prácticas que era parte de toda la trayectoria de todo el proceso. Que son las 9 respirações purificadoras. A gente vai disponibilizar no grupo o vídeo do Rinpoche ensinando a fazer, vamos a disponibilizar exatamente para que vocês tenham com mais tempo, un grupo, un video donde están bien explicadas uma semana para entenderla bien. do estudo, do próximo momento de estudos, a gente já Y a faz partir de todo la mundo próxima juntos, seguindo as instruções ya do Rinpoche. As hacemos 9 respirações todos purificadoras, siguiendo nós las instrucciones del Rinpoche. Las 9 respiraciones prática las do Yoga vamos a Drumbon, hacer as 9 respirações estão presentes, siempre, porque elas têm a função de purificar os canais, né? E porque principalmente tienen la de función preparar aí os chakras e os canais, o y Tsa de e o Lung, preparar los para que chakras nós y los possamos canales para que nosotros podamos hacer las experiencias. Nuestra vinculación con las Lembra prácticas quando o Paulo perguntou se tem corporales. algum obstáculo? Um dos obstáculos ¿Recuerdan lo que preguntó Paulo? Los obstáculos, bueno, canais. algunos obstáculos son obstrucciones en los Elas têm uma canales. função dentro da Entonces, estas 9 respiraciones se encargan de como de limpiar respirações purificadoras exatamente para que os canais estejam los canales
queden limpios, desobstruidos para la práctica. Pietro levantó la mano. Quando a respiração é no canal central, a mão continua segurando o anelar aqui? Pregunta si cuando respiramos Vai mostrar o mudra, en mas sim, a gente sempre vai praticar el dedo anular sigue presionando, el dedo pulgar sigue presionando específico, né? el anular. Tem um mudra específico que nós Dice vamos Denis que es un evoluindo. mudra que vamos a ir aprendiendo. Amanhece aqui e não consegue dar Si quisiéramos explicar todo hoy, seguiríamos conhecer as hasta mañana. O vídeo do Rinpoche Es importante conocer las detalhes, 9 respiraciones, como fazer, ese video de Rinpoche de cómo hacerlas, as instruções aí, conforme a tradição e conforme os ensinamentos na medida em que nós evoluímos. Tá bem? Oliveiros, está contigo? Oi, só uma Oliveiros questão. hace pregunta. Se uma das narinas estiver entupida, que nem eu estava com uma das narinas Dice entupida, que tiene una de las posso narinas continuar tapadas fazendo, imaginando, soltando pela y boca? pregunta si Ou eu tenho que puede parar até o nariz, nas duas narinas? realizar esa respiración por la boca. Perfeito. Uma das Dice Denis que importantes, uno de los Oliveiros, puntos importantes nome? Ponto importante é que a gente tenha o hábito es que tenemos el hábito limpas. Então nós sempre vamos precisar fazer isso. de mantener las narinas Se a gente muy limpias. faz uma expiração Entonces, violenta, a gente si faz estamos sujeira, engripados con una inspiración un poco violenta, nós mantemos as narinas limpas, puede no ser bueno. com uma narina obstruída também, né? Então, Entonces, a mí me pasó lo mismo. o ideal é que ele saia. Entonces, nosotros É que isso aconteça, mas se naquele momento, por conta de rinite, eu moro em Curitiba, salir al aire, pero sí lo visualizamos entrando y saliendo. mesmo estando a narina obstruída, Entonces, aún estando la narina obstruida, visualizamos el aire entrando y saliendo con ciertos colores específicos. de como ele vai sair em cada dos canais, mas isso também a gente vai fazendo Eso passo a lo passo. vamos a ir haciendo paso a paso. Tá bom? No grupo nós temos praticantes de En el mais grupo tenemos practicantes de más tiempo, otros más nuevos. Entonces, los de más tiempo ya conocen las 9 respiraciones, pero como es un grupo bien grande con mucha gente, vamos a ir empezando desde el principio. Una pregunta de Deusa. Eu já tinha o livro, mas ainda não tinha conseguido estudar. Dice que ya tenía Pelo livro, realmente, el libro, as que no había inspirações, conseguido já estudo estudiarlo. budismo tibetano há 30 anos. Mas aí eu Ella gostaria estudia budismo tibetano desde hace 30 años continuando, porque y eu tô dice, dando aulas si de nuestro grupo 19 às 20, né? Na va a segunda-feira, continuar, eu sou professora de yoga. Aí eu gostaria de saber se a gente vai perdurar nesse mesmo dia, nas segundas-feiras, e eu gostaria de saber até qual horário que a gente preguntando cómo va a terminar, ser el libro. normalmente. De principio, o sea, de cuándo empezamos a cuándo terminamos. A ideia é que a gente esteja reunidos por La aproximadamente idea es uma hora e 10, não mais que isso. 1 hora y 10, no más que eso. Mais ou menos nesse tempo, pode ser que dia ou outro a gente Puede ser que algún día nos pasemos a 1 hora y media, a gente vai precisar porque por ciertas instrucciones vamos a precisar un poco más. Mas 1 hora e 10 é o nosso Pero tempo, una né? hora sería el tiempo. Todos os encontros ficarão gravados, a gente Todos los encuentros van a quedar grabados, perdeu ou outro, disponibilizados, a sequência, né? para que puedan seguir todos la secuencia. Aí na semana. Tá ótimo. Muito obrigada. Eu estive também com vocês
Uma vez em São Paulo, quando o Rinpoche esteve em São Paulo, a convite da Jane Pili para assistir teve a iniciação de Tara Branca, né? Perfeito. Está diciendo que Tá bom. se habían encontrado en Sao Paulo, en un encuentro con Rinpoche. Teria mais alguma questão? ¿Alguna pregunta más? Bom, sempre que nós encerrarmos, Siempre nós vamos fazer que uma prática de dedicação. que terminemos la clase, Praticamos vamos para o benefício de todos os seres, a dedicación. a iluminação. Nosotros practicamos para el beneficio de todos los seres, Não é necessariamente uma iluminação individual, porque mas la é iluminación no necesariamente es individual. de todos os seres. Então, desde hoje, Entonces vamos por el beneficio de todos los seres às 9h y la iluminación de mas todos los desde seres. já a gente conclui esse nosso encontro. Así Sempre que por concluirá hoy, com uma dedicação dos méritos. Todos os méritos que nós nuestro alcançamos, primer tudo aquilo encuentro, que y eso nós realizamos, lo vamos a hacer fazemos con una para dedicación de o mérito. benefício de todos os Todo lo seres, bueno que para realizamos que lo todos hicimos os para seres todos los seres, possam atingir a para que budeidade, todos los seres todos os seres possam puedan alcanzar la budeidad, o óleo todos da puedan semente de gergelim, reconocer el né, aceite que estava en la lá, semilla de sésamo todos os o seres el oro reconheçam como estaba en el lótus. barro, para que A todos flor de lótus, los seres todo se dia reconozcan ela mergulha como na lotos, lama e ao amanhecer como ela la floresce flor de na loto, lama que e todos los depois días nenhuma está en semente el barro y al aparece amanecer e ela sai. queda sin Todos una os sola seres, señal toda a viscosidade, de esa toda suciedad, aquela queda aquelas completamente impurezas de limpia. forma pura e limpa, assim como é a nossa mente. Así es nuestra mente. Né, todos os seres possam reconhecer Y como el a loto, budeidade. todos los seres André, puedan reconocer la consegue budeidad. colocar a prece de dedicação, por favor? Consigo sim. Vamos a poner la Sempre que dedicación. fazer uma prece como a prece de dedicação, Está en portugués. Siempre que hacemos unimos una oración, na altura do coração, do chakra do coração. unimos las manos a la altura Prece de dedicação, né? Tradicionalmente coluna de ereta, la oración, tradicionalmente columna erecta, aqui las nós manos temos unidas. 3 línguas, temos os praticantes de língua espanhola também aqui conosco. Tenemos, sí, en 3 idiomas, así que también lo tenemos en español. Toda virtud pura, realizada por medio de las 3 puertas, yo dedico para el bienestar de todos los seres de los 3 reinos, habiendo purificado todas las acciones obstructivas de los 3 venenos, y logremos rápidamente el estado completo de Buda de las 3 dimensiones. Toda virtud pura realizada por medio de las 3 puertas, yo dedico para el bienestar de los seres de los 3 reinos, habiendo purificado todas las acciones obstructivas de los 3 venenos, Rapidamente que possamos logremos atingir o estado rápidamente el estado completo de Buda de los 3 cuerpos. realizada Toda por meio virtud das pura, 3 portas, lograda por medio de las 3 puertas, yo dedico para el bienestar de los seres de los 3 reinos, havendo purificado habiendo purificado todas las acciones obstructivas de los 3 venenos, rapidamente que possamos logremos atingir o estado rápidamente el estado completo de Buda de las 3 dimensiones. Que Tenzin Wangyal Rinpoche tenga una vida muy larga y que la onde ainda não Budencia sublime y preciosa surja donde aún no surgió y donde ya surgió, que ella se expanda cada vez más. Boa noite a todos. Achei que foi um excelente primeiro encontro. Nós continuamos aí Buenas todas noches as a segundas-feiras. todos. Este es nuestro primer encuentro. Seguimos todos los lunes por 1 hora. Hoje nós falamos sobre os 3 venenos rapidamente na prece de Hoy hablamos dedicação. rápidamente Nós de los voltamos 3 a eles, venenos. né? O veneno da ignorância, Después ya vamos a raiva volver a e apego. ignorancia,
rabia. obrigado. Obrigada a você, Denis. Boa noite. Boa noite. Obrigado, Denis. Obrigado Boa a noite, todos. pessoal. Gracias. Boa noite, Muito Sandra. obrigado. Tchau, Denis. Obrigado. Boa noite, pessoal. Valeu. Boa semana. Boa noite. Boa noite. Lindos. Muito obrigado. Obrigada. Boa noite, gratidão. Gratidão. Recording stopped.